Hola, bienvenidos a este tercer video, donde se va a mostrar cómo determinar el factor de seguridad por volteo y deslizamiento en la base en un muro de gravedad. Vamos a ver las diferencias que existen con respecto al anterior, que fue un muro envoladizo, sobre todo en cómo considerar las áreas que se presenten o no, tanto en el relleno como en el muro de retención. Y también, por otro lado, vamos a ver cuál es la teoría más adecuada dependiendo cómo vengan las condiciones del terreno y del muro para poder saber si aplicamos lo que es la teoría de Rankine o la de Coulomb. Bienvenidos y comenzamos. En este siguiente ejercicio se va a calcular el factor de seguridad contra volteo y el de deslizamiento en la base del siguiente muro de retención de gravedad. Vamos a ver qué condiciones nos presenta este muro. Una de ellas, a diferencia del anterior, va a ser que se presenta la fricción entre el respaldo del muro y el relleno, que es el valor de delta, y lo vamos a tomar de 2/3 de phi, pero también se puede colocar en un medio del ángulo de fricción interna del material. En el relleno no tenemos cohesión, cosa que en el suelo que está en la base del muro sí se presenta la cohesión y un ángulo de fricción que es diferente al del relleno. Como parte de la solución de este muro, tendremos que utilizar la teoría de Coulomb y no tanto la teoría de Rankine porque se presenta esta fricción en el respaldo. Y para determinar el empuje activo, vamos a utilizar la misma expresión que para Rankine, con la diferencia que puede estar o no en la altura y sobre todo en el coeficiente de presión de tierras activo, que en este caso lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, donde se va a tomar en cuenta el ángulo de fricción interna del material, así también se toma en Rankine, pero aquí el valor de θ me lo va a dar la inclinación del respaldo del muro con respecto a una vertical imaginaria. El valor de delta, ya lo habíamos comentado, es la fricción que se presenta entre el respaldo y el relleno, que ahorita lo vamos a tomar de 2/3 de phi, y el ángulo alfa sería la inclinación del relleno, que para este problema la tomaríamos como 0. Si sustituimos estos valores en esta expresión, el K nos da aproximadamente un valor de 0.402 y la altura del muro, por las condiciones que viene y tomando en cuenta que estamos utilizando la teoría de Coulomb, pues va a ser la altura completa del muro desde la corona hasta el fondo de base del muro. El empuje de esta manera, ya sustituimos lo que es el peso específico del relleno. Este valor ya está elevado al cuadrado, que es la altura, por el coeficiente de presión de tierras activo calculado con esta fórmula y nos da un empuje aproximado de 157.1 kilonewton por metro lineal de muro, el cual se va a ubicar a 1/3 de la altura con una inclinación de delta más θ con respecto al respaldo del muro, lo cual nos queda que la ubicación del empuje está 2.7 metros de abajo hacia arriba a una inclinación de 36.33. Ahí va a estar ubicado el empuje activo que acabamos de determinar. Todo esto me va a servir para construir la siguiente tabla, pero antes de ello tenemos que dividir nuestro muro en diferentes áreas. En este caso se nos pueden presentar 4 que están constituidas por 2 triángulos y 2 rectángulos, y en el cual vamos a empezar a construir la siguiente tabla, porque vamos a revisar el factor de seguridad contra volteo tomándolo con respecto a este punto C que es en la punta del muro. Aquí lo dividimos en esas 4 áreas que mencionamos y empezamos a determinar sus áreas. Para determinar el área 1, pues tenemos por trigonometría lo que es la altura del muro, sobre todo del tallo, y tenemos el ángulo de inclinación de este respaldo. Entonces, con trigonometría podemos sacar esta base, que aproximadamente, eso lo pueden checar, les da 1.53 metros. Ya con esta base podemos sacar la primera área. La segunda, pues simplemente es 0.6 por la altura del tallo, que serían 5 más 1, 5, 6.5, menos 0.8, 5.7 por 0.6, nos daría esta área número 2. La 3, esta base, ahorita como venía el ejercicio original, no la teníamos, pero tenemos que todo esto vale 3.5 menos 0.8 menos este valor que habíamos sacado en el paso anterior de 1.53 aproximadamente, menos 0.6 menos 0.3 de este lado, lo cual nos da por diferencia aproximadamente un valor de base del área 3 de 0.27 metros, que al sacar su área
nos da aproximadamente 0.77 y el área 4, bueno, simplemente 0.8 por 3.5. Luego, para determinar los pesos, pues multiplicamos simplemente cada una de estas áreas por el peso específico del material que esté constituido este muro, que en este caso nos dan el peso específico del concreto y nos dan los pesos respectivos. Esta EB pues es el empuje activo, pero en su componente en vertical, que es simplemente 157.1 por el seno del ángulo, me da un valor de 93.07. Sumamos todos nuestros pesos y esto lo vamos a utilizar para cuando determinemos el factor de seguridad por deslizamiento en la base. Después sacamos sus brazos de palanca, donde están los centroides de cada una de estas áreas, que me significa el peso, con respecto al punto C. Y de esa manera nos van saliendo estos de aquí. Uno que es muy sencillo de comprobar, pues es el área 4, que su centroide se encuentra a la mitad, en el sentido aquí horizontal, por la mitad de 3.5 serían 1.75. Sacaremos la mitad de este rectángulo y lo sumaríamos estos dos para llegar del punto C a la mitad del área 2. Y la de los triángulos, bueno, situándolos a 1/3 o a 2/3, depende de dónde lo esté tomando, para sacar sus respectivos brazos de palanca. El del empuje en vertical, pues sería aquí construir un pequeño triángulo que podemos determinar cuánto es de esta altura, sacar esta base porque tenemos el ángulo y de esa manera podemos sacar un brazo de palanca de 2.45. Compruébenlo, ¿no? Y ya por último sacamos los momentos resistentes, que no es otra cosa más que multiplicar los pesos por sus respectivos brazos de palanca, hacemos la sumatoria y obtenemos esta sumatoria de los momentos resistentes, que son los que tenemos a nuestro favor para que no se nos voltee el muro. ¿Cuál sería para esta figura la única fuerza que nos tendería a voltear el muro? Sería el empuje activo, pero en su componente horizontal por su respectivo brazo de palanca, que es lo que va a aparecer en esta expresión. Esta es la sumatoria de los momentos resistentes entre la componente horizontal de este empuje activo por su brazo de palanca, el cual nos da un factor de seguridad de 2.17, que lo aceptamos como bueno. En la siguiente lámina, aquí va a aparecer el cálculo para determinar el factor de seguridad por deslizamiento en la base. Y en esta expresión lo que se nos pide es la sumatoria de las fuerzas verticales, que sería el peso, lo tenemos en la tabla anterior, por la tangente de unos factores de reducción que pueden ir de 1/2 a 2/3, tanto del ángulo de fricción como de la cohesión. Y en una primera corrida, por así decirlo, podemos calcular esta expresión sin determinar el empuje pasivo. Si ya nos pasa así, pues sería más que suficiente, y si no, todavía tenemos a nuestro favor este empuje pasivo. Entonces, esta primera corrida, por así decirlo, es sin determinar el empuje pasivo. Este valor es la sumatoria de los pesos. Aquí estoy tomando el 1/2, que puede haber sido también 2/3, tanto del ángulo de fricción como de la cohesión, entre la componente horizontal del empuje activo, y con este valor pues no nos estaría pasando este factor de seguridad, pero todavía tengo a mi favor el empuje pasivo. Esta fórmula que directamente me da el valor de ese empuje, lo hemos comentado, la podemos utilizar siempre y cuando el relleno de este lado venga en horizontal. Aquí suponemos que este respaldo es vertical, y en este caso, en esta corrida que se hizo aquí, se está tomando en cuenta la altura de este pequeño muro del lado izquierdo como el espesor de la losa de base, que es de 0.8. Se determina también el valor de KP, que en este caso es de 2.37, y nos da un empuje pasivo de 87.55. Si este se lo sumo a la expresión anterior, vamos a ver si con eso ya me pasa este factor de seguridad, que sin incluirlo no está pasando, ¿no? Entonces, ya sustituyendo los mismos valores, pero ahora aumentando el valor del empuje pasivo, ya tenemos un factor de seguridad de 1.71, el cual es estable. Si todavía no hubiera sido menor a 1.5 este valor, todavía podría haber sido una corrida de este empuje pasivo, pero no con 0.8, sino con 1.5. Entonces, si yo le hubiera sustituido 1.5 y que no me hubiera pasado con este valor, a lo mejor con ese 1.5 ya hubiera pasado. Bueno, este sería el final de este segundo ejercicio.